Buenas tardes para todas las personas que nos acompañan presencialmente y también a través de la virtualidad. En este espacio queremos conversar sobre unas experiencias de investigación vinculadas a la accesibilidad en las universidades latinoamericanas. Eh, Tenemos como invitada a la doctora Mariana Oellen, a quien agradecemos de nuevo su presencia en este espacio. Digo de nuevo porque estuvimos ya conversando en un espacio anterior que también fue muy interesante. Entonces, queremos además reivindicar que estamos en un momento de complejidades para nuestras universidades y que lo que estamos haciendo en este espacio también es un aporte a las luchas por el derecho a la educación, por condiciones dignas de trabajo para colegas de nuestra universidad y también esta lucha es anticapacitista. Entonces, en nombre también de eso, iniciamos este espacio. Bienvenida, profesora Mariana, de vuelta. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, agradezco nuevamente esta invitación. La idea de hoy era compartir básicamente un poco de lo que fue la experiencia en el desarrollo eh, de esta investigación. La investigación revisó la ponderación del grado de accesibilidad y usabilidad de las plataformas digitales de educación superior a nivel regional y tomamos Argentina, Chile, Colombia, México y Uruguay. Eh, el trabajo se realizó a partir del equipo del Observatorio de la Discapacidad de la Universidad Nacional de Quilmes y fue pedido por la ADC, que es la Asociación de los Derechos Civiles. Este no era el primer trabajo, fue un trabajo, una continuidad de un trabajo de investigación sobre accesibilidad que se hizo unos años antes, entonces ya el vínculo con la asociación estaba establecido y el equipo de trabajo, había como una base dentro de ese equipo de trabajo de investigadores que ya venían con la experiencia previa del, del, de la investigación anterior. Bien, el trabajo tenía como dos grandes etapas. Una primera etapa que era una revisión del marco normativo y organizacional que encuadraba un poco la ponderación del grado de accesibilidad y usabilidad de las plataformas web de educación superior, y aquí lo que hicimos fue recuperar todas esas discusiones sobre el marco normativo de accesibilidad digital, porque lo que trabajamos fue accesibilidad digital que se habían trabajado en la investigación anterior. Y después, en una segunda instancia, de modo paralelo, se hicieron dos tipos de validaciones. Se hicieron validaciones de tipo automática con un software eh, de inicio y hasta un nivel de profundidad 3, que lo hizo una de las coordinadoras que tenía la experiencia, porque en este caso no pudimos contar con el equipo técnico que tenía la formación específica, lamentablemente, por cuestiones presupuestarias. Entonces se hizo una validación bastante interesante, pero con un nivel de profundidad solamente 3. Y después la segunda instancia fue la validación por experiencia de personas usuarias. Trajimos algunas, sobre todo para los estudiantes, que nos parecía importante traer algunas definiciones de la diferencia entre accesibilidad digital y web, que sería la usabilidad y las validaciones. Entonces, la accesibilidad digital tiene que ver con esa accesibilidad a todos los sistemas de representación de código digital binario, ¿no? Entonces, y que tiene que ver también con los dispositivos, las herramientas y las aplicaciones. Entonces, la accesibilidad digital es mucho más amplia en términos de definición. Y la accesibilidad web simplemente se remite al acceso universal a Internet.
Entonces, que depende, o sea, independientemente de los sistemas de apoyo, hardware, software, infraestructura, red, idioma, etcétera. Entonces, sería solamente del acceso universal a Internet. La usabilidad es que tiene que ver un poco con un atributo de calidad del producto, ¿no? O sea, cómo uno, qué facilidad tiene, el modo en que nosotros lo utilizamos, independientemente si haya sido utilizado o no, o sea, que en el uso, qué posibilidades tenemos de acceder a ese tipo de propuesta o de utensilio, material, sistema, software. Y la experiencia de validación, la validación por experiencia de usuario, tiene que ver con todas esas percepciones por las que atraviesa y las posibilidades de respuesta que tiene una persona que tiene acceso a un producto, un sistema o un servicio, ¿no? O sea, es independientemente del servicio que se brinda, del producto o en este caso lo que nosotros teníamos eran las plataformas, cuál es la experiencia en términos de percepciones y de respuesta respecto de la plataforma. Bien, para este trabajo lo que quisimos traer un poco, porque para nosotros como equipo de investigación, este era mi segundo trabajo con el equipo de investigación de la UNCI y el primer trabajo no fue específicamente en temáticas de accesibilidad. Entonces me convocaron mucho por mi formación más cuantitativa y de coordinación y para mí fue todo un desafío personal o individual poder trabajar no solo con la temática de la accesibilidad, sino también con el equipo, porque había como un doble desafío. El doble desafío tenía que ver con que éramos un equipo grande pero pequeño al mismo tiempo y yo era la única que no estaba en la provincia de Buenos Aires. Y entonces el encuentro de trabajo era todo a través de la virtualidad. Lo que fue muy interesante porque fue un ejercicio en el cual nosotros también poníamos en práctica esta idea de la accesibilidad y la usabilidad de todo lo que desarrollamos al interior del equipo. Entonces, un poco para traer esta experiencia acá, yo conversé con todo el equipo estaba conformado por, éramos 6 investigadores. En un inicio se planteó un poco como que éramos 4 investigadores y 2 estudiantes, que eran personas con discapacidad en distintas instancias. Había una estudiante que estaba en la instancia del profesorado. Cari está en el profesorado en educación, en la licenciatura, y Mauro que estaba haciendo un posgrado. Y ellos habían sido las 2 personas con discapacidad que habían participado en la experiencia de Argentina de la evaluación de accesibilidad web que se había hecho en la investigación anterior y ellos habían hecho la experiencia de usuarios. En este caso, cuando nos configuramos como equipo, que hicimos una reunión colectiva, conversamos, eran las 2 personas que más experiencia tenían en términos de cuáles eran las distintas categorías a relevar. Había integrantes nuevos que no tenían ni experiencia en investigación ni experiencia en accesibilidad. Entonces, lo que decidimos fue, en función de las trayectorias anteriores, organizarnos como en 2 grupos. Entonces, para aplicar o para relevar esa experiencia de usuario, había un equipo conformado por una persona con discapacidad que tenía experiencia en investigación y una investigadora Nobel que tenía otro tipo de formaciones, más de diseño de plataformas, que no tenía experiencia
de investigación, pero que tampoco nunca había trabajado con discapacidad, con una persona con discapacidad, ni con temáticas de accesibilidad. Entonces lo que tratamos fue como de, en la configuración de los equipos, de coordinar los saberes para que fueran complementarios. Entonces, de las revisiones nos parecieron como tres cuestiones importantes a revisar. Una, la clave histórica, que es fundamental porque a partir de los distintos momentos, o sea, de las distintas procesos de investigación o distintos proyectos de investigación que se fueron desarrollando en el ámbito del observatorio de discapacidad, las personas que eran estudiantes en un inicio fueron tomando, fue progresiva su participación en los espacios de investigación, ¿no? O sea, inicialmente empezaron con esta idea de, bueno, ellos hacían, ¿no? La experiencia de usuario y después pasaron a ser parte del equipo de investigación como también como aplicadores, pero también como parte de la construcción del análisis, ¿no? Que fue un poco la colaboración más sustancial y más importante para nosotros como equipo. Después, en esa clave histórica también tenemos otro elemento que nos parece importante rescatar, es que en función de las experiencias anteriores y de las dificultades que se habían ido encontrando dentro de los distintos equipos para trabajar colectivamente y teniendo personas con discapacidad o estudiantes o otros profesores con discapacidad en los equipos, siempre se trabajó mucho en esta idea de garantizar la accesibilidad y la usabilidad en todas las instancias, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces esta idea de accesibilizar o de volver accesible determinadas cuestiones se planteaba solamente en los espacios de socialización. Entonces, lo que se hacía era, al interior, dividir las tareas en función, entre comillas, de la capacidad. O sea, yo personalmente, desde mi formación, no sé, utilizaba determinados recursos. Un ejemplo muy básico y muy tonto puede ser el Excel, y que determinadas organizaciones o trabajos que se hacían en Excel no eran accesibles para los lectores de pantalla, en función de cómo uno configuraba el Excel. Entonces, eso hacía que los trabajos fueran mucho más complejos. Entonces, el ejercicio era cada vez que planteábamos un avance, ¿no? O alguna tarea, pensar, tomarnos un tiempo para pensar, bueno, cuáles van a ser los soportes que vamos a usar, cómo lo vamos a realizar, quién lo hace, cómo colaborativamente lo hacemos, porque además como se hacía en la virtualidad había muchas cosas que se compartían a partir del Drive o de otros dispositivos que necesariamente habían sido que eran necesarios para el trabajo, ¿no? Después, en la clave organizacional, esa definición de los roles, ¿no? Del trabajo. Siempre, hasta el momento, habíamos como discriminado, o sea, no personalmente, pero naturalmente en la organización, uno iba tomando en función como de, bueno, esto es más fácil que lo haga determinada persona. Sí, nunca, creo que, nunca, siempre fueron como voluntariamente las personas iban ofreciendo, ¿no? Las posibilidades de tomar ciertas tareas. Pero bueno, en ese momento, después de esa experiencia, ¿verdad? De esa experiencia anterior y también de las discusiones que se habían suscitado después, por ejemplo, de las socializaciones, de las conclusiones, nos pareció sumamente importante a todos que tanto Mauro como Cari acompañaran, o sea, fueran parte del equipo de investigación y no quedaran solamente como en la práctica o el ejercicio específico para validar esas páginas web.
Un poco estábamos hablando de la organización, ¿no? Porque en el fondo lo que nos habíamos dado cuenta con el tiempo o no habíamos experimentado esta idea de poner a discusión cuáles habían sido sus percepciones y sus posibilidades de análisis respecto a esas propias experiencias, ¿no? Y como nosotros, el equipo nuevo de los que estaban como investigadores, había muchos que tenían muy poca experiencia en el ejercicio de acompañar y hacer los registros en, eh, en la experiencia de usuario, configuramos los equipos en relación a las formaciones y las propias experiencias. Entonces quedaron dos equipos, por un lado eh, Mauro y Antonella. Antonella es licenciada en educación y está ya en una etapa de posgrado, de escritura de tesis, y ella había participado en la investigación anterior. Mauro tiene una discapacidad visual y él mismo se va a presentar, porque para la presentación de hoy, conversando con Lelia, Lelia me convidó a compartir la experiencia y yo en el camino me quedé pensando que eh, finalmente es muy poco lo que yo puedo contribuir en términos de lo que es la participación de las personas con discapacidad como investigadores, porque son ellos mismos los que tienen que compartirlo. Entonces, les pedimos a ambos, en realidad todo el equipo participó, pero tanto Mauro como Cari mandaron un audio y un escrito para compartir. En esa división de roles lo que fue muy acertado fue la formación y la experiencia. ¿Por qué? Porque por un lado, eh, en ese trabajo de sistemático de volver accesible todo el proceso y la colaboración, lo que se surgía de un modo muy fluido era que la experiencia de usuario tiene como dos instancias. Una instancia en la cual uno va orientando esa experiencia y después hay una persona que registra en términos visuales, o sea, hace capturas de pantalla y registros y también hace registros escritos. Como las dos personas con discapacidad que acompañaban tenían mucha experiencia, lo que era interesante era que coordinaban la aplicación de esa experiencia, coordinaban esa experiencia de usuario y no solo la coordinaban, sino que hacían toda una serie de preguntas que eran muy específicas, que lo que traían como beneficio era diferentes ejercicios dentro de la plataforma que permitían un registro mucho más acabado y puntual. Lo que se hacía en términos posteriores a la salida a campo o a los ejercicios puntuales era que ambas investigadoras que hacían los registros visuales y escritos, lo que hacían era hacer la descripción de todas las imágenes de captura de pantalla al final, o sea, una vez que se había terminado la experiencia, como para que en los registros ya la descripción de la pantalla quedara desde el primer momento y entonces las instancias de análisis estuvieran completas en términos de registro para ambos investigadores. Y eso fue de un modo muy espontáneo, o sea, y muy enriquecedor, ¿no? Porque las orientaciones, tanto de Mauro como Cari en la experiencia, permitieron validaciones con mucho más profundidad y mucho más precisas. Luego tuvimos otras instancias, una vez que se hicieron todos los registros y que los investigadores hicieron un poco los informes de esos registros, nos conformamos como equipo para definir los elementos claves o fundamentales que podíamos utilizar
a modo de comparar un poco las plataformas, porque las características de las plataformas eran muy distintas y también eso fue una dificultad muy grande porque nosotros como investigadores solo teníamos acceso a las plataformas de divulgación, que son de características muy diferentes que a las plataformas de intranet, que son las que se utilizan para las trayectorias académicas, a las cuales no pudimos acceder porque bueno, teníamos todos unos procedimientos de autorizaciones que los tiempos de la investigación no nos permitieron procesar o gestionar. Entonces, trabajamos simplemente con esas plataformas. Ese trabajo fue muy dinámico, ¿no? Porque los encuentros, lo que tenía el equipo que era muy interesante es que los encuentros eran muy cercanos a las aplicaciones. Entonces, el registro estaba muy fresco, las descripciones de las imágenes estaban presentes y ya teníamos ciertas puntuaciones. Y la redacción de todo el trabajo fue colectiva también. Eso fue muy importante, que pudimos, a partir de las primeras participaciones, armar el trabajo colectivo de escritura y que no solo se esperara de Mauro y de Cari la instancia de solo coordinar o solo participar en términos de las discusiones, sino también que pudieran comprometerse en la escritura, porque ambos dos estaban, Cari, en instancia de finalización de la licenciatura. También había otras cuestiones que son muy importantes respecto a ambos dos, es que ambos dos tenían mucha experiencia en lectores de pantalla, ¿no? Entonces había toda una serie de aplicaciones que ellos nos facilitaron el uso para los procesos, para el trabajo, sobre todo para el trabajo de campo. Así que bueno, a mí me pareció personalmente, eh, me pareció muy interesante poder hacer el ejercicio sistemático, ¿no? Yo no vengo de la formación de la educación especial y hasta estas primeras investigaciones nunca había trabajado con una persona con discapacidad en investigación. Entonces es el ejercicio constante de poner, ¿no?, a disposición la posibilidad de algún tipo de ajuste que sea necesario, que uno inconscientemente, por la práctica o la profesión, no lo hace. Entonces, creo que fue una experiencia muy enriquecedora, también poder acceder y conocer cuáles son, por ejemplo, los lectores de pantalla, cómo funcionan, para poder ir entendiendo, eh, en- intentando entender, ¿no? Porque creo que uno no lo entiende, pero poder entender cuáles son esas herramientas con las que las personas con discapacidad logran de alguna manera tener eh, esas posibilidades de que las condiciones sean las mismas que todos los equipos para poder desempeñarse en la educación profesionalmente, para poder estudiar. Eh, Trajimos, no sé si le querés, yo tengo el escrito de Cari, no sé si querés que lo lea, ¿qué te parece? O Sí, lo compartimos. podemos compartir el audio también, así Bueno, como por el micrófono y el teléfono. bueno, Solo que ahí me parece muy interesante lo que nos cuenta Mariana sobre la historia del equipo y cómo se fueron reconfigurando esas formas de trabajo. Yo creo que coincide bastante con lo que hemos leído sobre la historia de la participación de las personas con discapacidad en las universidades. Porque primero lo que se esperaba era que lleguen como estudiantes, o en el caso de la investigación, que sean las personas usuarias de la investigación o las que fuimos a entrevistar. Y nos llevó mucho trabajo este camino de cómo empezar a concebir y a hacer y a que podamos también tejer espacios para que las personas con discapacidad
sean investigadoras, sean docentes de la universidad, participen en la gestión de los espacios, ¿cierto? Es un camino que estamos construyendo todavía. Me parece que también la historia del equipo dialoga un poco con esas formas. Y todavía en proceso, estamos en proceso de llegar a una investigación anticapacitista, a la investigación DISCA, a la investigación con perspectiva de discapacidad. Estamos ahí en ese proceso. Sí, son de alguna manera para nosotros, los docentes, son desafíos importantes, porque lo que hay que reconocer es que son pocas personas con discapacidad que acceden a la educación superior. Entonces, en el cotidiano no tenemos la, eh, no, no tenemos el intercambio cotidiano con personas con discapacidad. Entonces, la academia en ese sentido la tiene muy fácil de hacer, o sea, diríamos, cerrar los ojos a lo que la normativa eh, reconoce por derecho, ¿no? O sea, el ejercicio cotidiano, porque las personas con discapacidad es una proporción muy, muy, muy pequeña dentro de los espacios áulicos, ni qué decir en los espacios de investigación o, no sé, nosotros llamamos a los equipos administrativos o de apoyo no docentes, también son muy pocos, entonces ese tipo de discusiones no se dan. Y se ha usado como excusa también. Hace poco una de las estudiantes de nuestra licenciatura en educación especial también nos compartía un momento de violencia capacitista que vivió en un aula, porque justamente un profesor le dijo que las personas con discapacidad le salían muy caras a la universidad y además eran muy pocas. Entonces esas excusas todavía aparecen y están muy marcadas en nuestros espacios y ahí tenemos una lucha por dar también, no solamente porque no es una cuestión de recursos, es una cuestión de cómo nos encontramos en los espacios y a quienes consideramos que son parte de las aulas, los espacios de investigación. Bien. Les voy a leer eh, la, el envío de Karina. Muy buenas tardes, mi nombre es Karina Arellano, soy docente investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, Argentina. Agradezco antes que nada, Mariana, por la gentileza y la generosidad de encontrar algún modo de hacerme partícipe de este espacio. El trabajo de accesibilidad que tuve el gusto de compartir con ella y otros compañeros del Observatorio de la Discapacidad de distintas partes de Argentina realmente ha sido una experiencia personal sumamente enriquecedora. En mi caso, al menos, me puso al frente el desafío de involucrarme no solo como investigadora, poniendo en juego mis saberes teórico-metodológicos necesarios para llevar a cabo un proceso investigativo, sino además estos otros saberes y estas otras experiencias en tanto persona ciega usuaria de lectores de pantalla. Recuerdo que del equipo participábamos 2 personas ciegas usuarias de lectores de pantalla y que al fin de organizarnos con la relación de las distintas tareas, cada uno de nosotros trabajó con una compañera que veía. Esto fue una decisión muy importante que supieron tomar nuestras queridas coordinadoras del equipo de trabajo, ya que al momento de realizar el trabajo de campo, concretamente las validaciones por experiencia de usuario de páginas web, mi compañero y yo nos encontrábamos con importantes barreras de accesibilidad digital que provocaban que nuestros lectores de pantalla no identificaran ciertos recursos disponibles en las páginas. Por lo cual, en estos momentos particularmente era imprescindible la asistencia visual y los comentarios que nos podían aportar nuestras compañeras del equipo, quienes trabajaban a la par. Fue una experiencia muy interesante porque de alguna manera pudimos evaluar la accesibilidad digital desde muchos aspectos a la vez, lo que evidenció la relevancia de los aportes que cada persona integrante del equipo podía realizar desde su lugar y su experiencia propia. En este trabajo no solo fueron importantes las percepciones aportadas por las personas convocadas para participar como validadoras, sino también las apreciaciones visuales que iban realizando nuestras compañeras de equipo y las orientaciones y guías que nos aportaban nuestras coordinadoras. También las experiencias de nuestras propias validaciones como investigadores con discapacidad inmersos en un proceso de construcción de conocimiento.
Un trabajo que fue colaborativo y donde se pudo apreciar la importancia del trabajo en red y con otros. Muchas gracias a cada uno por escucharme o leerme. Karina. Buenas noches. Buenas noches. El tema que tú nos dices, pues digamos que es demasiado interesante eh, con respecto a la igualdad que deben tener las personas con discapacidad, con respecto a esa desigualdad, pues que debemos como que romper y demás. Digamos que aquí en la Universidad de Antioquia, la comunidad sorda, hubo muchas luchas e insistencias para la accesibilidad, ¿cierto? Para que podamos entrar a estudiar, digámoslo así. Eh, eh, Entonces, claro, digamos que de alguna manera la comunidad sorda tiene su propia identidad, sus propias costumbres. Entonces, bueno, quería comentar esto como primer punto, que la comunidad sorda, digamos que todavía sigue en esas luchas y en esa insistencia porque las leyes, normas y demás se apliquen, porque hasta el momento, pues digamos que no se han aplicado en su totalidad. Entonces seguimos pues como en esta lucha. De igual manera, como segundo punto, yo tengo familia también en situación de discapacidad, por ejemplo, una persona con discapacidad física en mi familia y no ha tenido accesibilidad pues a una educación superior, porque por ejemplo en el SENA o en las universidades no tienen accesibilidad como rampas y demás para personas en sillas de ruedas, por ejemplo, y a veces que tiene clases en un segundo piso, en un tercer piso y demás. También con respecto a los baños, que son de pronto muy pequeños y muy ajustados. Tú sabes que los baños deben ser un poco más amplios para estas personas, que son como adaptaciones, ¿cierto?, que deben tener la sociedad. Mm, y son como herramientas y formas o son reglamentos que deben tener para los baños para personas con discapacidad, deben tener pues unas dimensiones y demás, porque obviamente ellos tienen que maniobrar y entonces a ellos les queda muy incómodo, digamos que cuando el baño es estandarizado como a las personas que de alguna manera no estamos en sillas de ruedas y demás. Entonces, pues digamos que hay muchos errores que todavía se siguen presentando y que de alguna manera pues están en las leyes y reglas, pero que no se cumplen. De igual manera, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia, a veces se piensa y hay un estigma de que las personas sordas como que no pueden hacer esto y demás, porque no aprenden el español y demás, y no se entiende que nosotros tenemos nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra identidad y demás, y que de alguna manera podemos, y que el ser sordo no simplemente es enfocado a la parte auditiva, sino como humanos como tal, o sea, debería ser la parte integral en la que se enfoque para las personas sordas. Y de igual manera, cuando nosotros queremos acceder a la parte laboral y demás, pues no hay accesibilidad y no hay oportunidad laboral para las personas sordas. Siempre nos encontramos con barreras en cuanto a la educación, al acceso a la educación, al acceso al trabajo y demás. Y la excusa de siempre es que, por ejemplo, no, las personas sordas, imagínate cómo se comunican con los oyentes, no sabemos lengua de señas, entonces tocaría pagarle a un intérprete, eso sería más costoso y demás. Entonces, claro, seguimos pues en esas luchas. Entonces, imagínate, esto va en acuerdo con lo que tú dijiste y demás. Y bueno, mira que yo que te digo que en mi familia pues habemos tres personas, digamos, en situación de discapacidad, pero que de alguna manera esas barreras se siguen presentando, tanto comunicacionales como barreras de infraestructura, barreras físicas y demás. Entonces, yo siento que a veces nosotros pertenecemos como a una comunidad de pronto un poco minoritaria y demás, pero también es importante que los docentes y las demás personas tengan una formación porque a veces no comprenden, digamos que de alguna manera se necesitan estas adaptaciones, por ejemplo, en los intérpretes, que ellos siempre hacen relevos y demás, o en cuanto a infraestructura, que deben haber adaptaciones, que las personas sordas pues nos podemos comunicar, pero siempre es importante que también las otras personas se esfuercen y se adapten a nuestras necesidades y demás, y en ese sentido hablaríamos en igualdad de condiciones, porque de otro modo no hablaríamos de igualdad de condiciones. Bien, sí, estoy completamente de acuerdo Creo con que vos. señor. Se me escucha, perdón, no te quise interrumpir. Estoy de acuerdo con vos y creo que las experiencias no son muy disímiles aquí o en Argentina. Creo que los procesos de lucha son similares, ¿no? Las militancias creo que son muy intensas y llevan mucho tiempo y que las conquistas son muy pequeñas en relación a todo el trabajo y toda la militancia que se viene haciendo.
y que en el caso poder compartir esta experiencia, la idea de poder compartir esta experiencia es también mostrar que lamentablemente depende mucho de las voluntades individuales y de los propios equipos de investigación y de los intereses de los equipos de investigación y no necesariamente de las normativas o de las reglamentaciones que regulan que regulan o que deberían, a través de esa regulación, garantizar el acceso a la educación superior de las personas con discapacidad. Y hay también una pregunta muy importante. ¿Cómo hacemos para crear en la Universidad de Antioquia o para No. tejer en la Universidad de Antioquia, por ejemplo, investigación sorda, espacios para la investigación sorda? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo los podemos construir? Estamos también en ese trabajo. Sí, en ese sentido sí estoy de acuerdo porque no sé cómo es acá en Colombia, pero en Argentina la alfabetización de la comunidad sorda es bastante diferente en términos de lectoescritura en relación a la educación ¿no? en los niveles, en la escuela común, ¿no? diríamos, en los distintos niveles. Entonces, lo que sucede con la comunidad sorda al llegar al nivel superior es que no hay como un reconocimiento del tipo de alfabetización y la lengua de señas. La Universidad Nacional de Misiones y la Facultad de Humanidades habilitó, o sea, construyó y tiene una propuesta educativa desde una licenciatura en lengua de señas argentinas que tiene dentro de tanto del plantel docente como de los estudiantes muchísimas personas de la comunidad sorda. Y eso de algún modo es muy interesante porque hay una colaboración constante y una construcción de conocimiento y de saberes que es colectiva en el aula, o sea, la proporción de personas sordas en el aula que están estudiando la licenciatura es muy grande, entonces ese interactuar o ese compartir la formación, están en un primer año, acaban de terminar en unas situaciones bastante precarias y de condiciones muy difíciles, pero hay muchas de las estudiantes, puedo hablar especialmente por una, que es parte del equipo de cátedra que conforma parte del equipo de cátedra en la cátedra en la que yo estoy también, es la cantidad de desafíos que no están planteados desde la carrera de educación especial y que por compartir cotidianamente espacios con personas de la comunidad sorda, se han planteado toda una serie de preguntas en función a la formación de educación especial, ¿no? O sea, cómo hacemos para trasladar todas estas inquietudes, estas dificultades o estas incomprensiones de la comunidad académica, especialmente para la comunidad. Sí, nos quiero hacer un llamado para que no nos suceda lo del espacio de conversación anterior. Sí, Son las 6:46, sí. para que contemplemos en el tiempo que nos queda ir cerrando nuestras conversaciones, para no pasarnos el tiempo, sobre todo porque las personas que trabajan en la interpretación de lengua de señas tienen un horario y ese horario lo vamos a respetar porque también es parte de respetar sus condiciones de trabajo. No sé si tienen algunas preguntas. Yo tengo el audio de Mauro, que me parece interesante. Capaz lo podemos dejar y que, claro, lo transcribimos y compartimos el audio después con la comunidad para que les quede, porque es realmente muy interesante su aporte y no me gustaría no compartirlo, pero dar estos últimos 10 minutos para preguntas o... Y además Audífonos. el profesor Mauro Soto también escribe sobre estas temáticas, tiene una producción interesante, entonces también les podemos compartir su producción y otros trabajos. Entonces sí podemos pasar a
unas preguntas, una conversación. Muy buenas noches, profe, ¿cómo está? Justamente con Leli estamos generando el grupo de investigación como tal de comunidades, eh, perdón, estoy muy nervioso, comunidades no epistémicas, especialmente relacionada a la investigación DISCA, y estamos planteándonos un proceso también de narrativas con unas preciadas compañeras que tenemos, y más que compañeras, pues amigas que tienen discapacidad visual. Eh, a mí me gustaría saber qué métodos o herramientas nos podría recomendar en este proceso, pues de ir esos pasitos que estamos generando dentro de la universidad, que tengamos que tener en cuenta también para ese proceso y que también que nos colaboren en ese encontrarnos en ese tejer que estaba mencionando la profesora Lelia. Bueno, ahí yo creo que es algo, muchas gracias, me parece una pregunta interesante y creo que tiene que ver mucho con la experiencia personal, o sea, esto no es una recomendación general. Yo vengo de una formación muy cuantitativa y muy rígida, o sea, como de la parte más rígida de las ciencias sociales y creo que personalmente lo que me permitió, o sea, lo que me enseñó trabajar con personas con discapacidad es a estar abierto a la escucha, ¿no? Y de poder entender o intentar, ¿no? Entender cuáles son esas necesidades para que poder garantizar la igualdad de condiciones. Creo que estamos muy atravesados por ciertos modos de mirar la discapacidad o esa construcción social alrededor de la discapacidad que en realidad finalmente discapacita mucho más, que es la que nos impide a nosotros a construir colectivamente. Personalmente, para mí fue fundamental tener personas con discapacidad presentes participando en mis propias clases, en los equipos, incluso poder acompañar en la pandemia, acompañamos a una colega ciega a inscribirse en una plataforma virtualmente y fue la primera vez que yo tuve contacto indirecto con un lector de pantalla que para mí me transformó el modo de poder hacer esas aproximaciones y de poder entender que los tiempos son distintos, que hay que poner atención en aspectos que uno no pone en el cotidiano y que es importante también abrir el espacio al inicio, por ejemplo, no tanto de las investigaciones, pero también de los momentos. Nosotros tenemos grupos muy numerosos de estudiantes. En primer año tenemos 150 estudiantes y muchas veces es muy difícil identificar si la discapacidad uno no la puede ver, es muy difícil identificar que hay un estudiante con discapacidad en la sala. Entonces, si uno en el primer día de clase no abre el espacio para el diálogo y la posibilidad de que acerquen cuáles son esas necesidades y cuáles son esos ajustes que debemos hacer, es imposible para nosotros en nuestras condiciones de trabajo hacerlo. Lo que a mí me permitió es ver que es muy importante poder hacer eso. Y que uno también entiende que con eso, en realidad, uno está dando la clase que debe dar, ¿no? Como decir, bueno, están todos acá y todos y todas tienen que poder recibir en las mismas condiciones lo que uno como docente va a... Pero bueno, eso. Y pelear también no solo en los espacios propios, no solo en la propia aula, sino también hacerlo en el espacio público, en otros espacios, no permanecer en silencio. Es decir, el momento en lo que uno ve que hay ese ejercicio, yo personalmente antes no lo hacía, después
uno se da cuenta que es importante en ese momento interpelar a las personas que ni siquiera lo perciben, porque esa construcción que tienen, esa mirada que tienen sobre la discapacidad, ni siquiera les permite ver a la persona con discapacidad como una persona, o sea, y eso imposibilita cualquier cosa, o sea, impide cualquier cosa, es la barrera más grande de todas. Entonces, creo que para mí, en ese sentido, fue lo más importante como inicio, como docente, poder compartir espacios de construcción de conocimiento con personas con discapacidad. La profe me parece que tenía otra pregunta. Sí, se escucha así. Sí. Bueno, primero agradecer el espacio, el lugar de la conversación sobre estos temas. Cuando pienso en una reflexión, en un abordaje sobre la accesibilidad en educación superior, inmediatamente pienso en cuál educación superior, cuál universidad, Sí. particularmente pues en este momento en el marco de una crisis fuerte de la educación superior. Ahora estaba escuchando una charla sobre la educación superior y Milei en Argentina. Bueno, acá tampoco es diferente, ¿cierto? Entonces, el tema me lleva a mí a pensar lo siguiente, voy a decir las ideas breves para no enredarme porque me pierdo. Uno, inmediatamente pienso en los fenómenos de exclusión y desigualdad tecnológica y digital en la educación superior pública, cuando en general la mayoría de la población universitaria que pertenece a sectores más pobres, en la ruralidad, etcétera, no tiene la posibilidad de esa accesibilidad. En ese sentido, hablaría entonces de unos procesos de discapacitación universitaria, ¿sí? Y de exclusión y desigualdad que de sí mismo, de por sí, ya implican inaccesibilidad. En segundo lugar, voy a hablar también pensando una de las misiones de las universidades, que es la investigación, la producción de conocimiento, la divulgación de conocimiento, porque también la accesibilidad tiene que ver con quienes investigan, ¿sí? Quienes tienen la posibilidad de investigar, quienes investigan iba a decir sobre, pero eso ya es una violencia epistémica fuerte, quienes investigan en discapacidad, para la discapacidad y con la discapacidad, ¿cierto? Quienes tienen accesibilidad al conocimiento que se genera, quienes pueden llegar al conocimiento, dónde se publica ese conocimiento, quienes leen ese conocimiento, ¿cierto? Pienso nomás en la complejidad de las bases de datos, ¿cierto? Y quienes podemos o pueden llegar a ello. Para mí, palabras, lo voy a confesar, yo siento que hay una tecnología alrededor de la discapacidad. Este es un tiempo de tecnologización sobre la discapacidad y es un dispositivo también creado sobre la discapacidad. Pero para mí, palabras que no sé cómo circulen en Argentina, pero acá circulan conceptos, prácticas como accesibilidad, como adaptación, como diseño universal, como ajuste razonable, y que yo creo que hay que mirar con sospecha, hay que hacer un distanciamiento. Son herramientas que nos permiten caminar, pero no son el ideal de lo que esperamos sobre políticas de reconocimiento. Y habrá que mirar de dónde vienen, ¿cierto? Y con qué propósitos. Pienso, por ejemplo, que en clave de accesibilidad, el mismo discurso científico universitario es inaccesible. Es como un lenguaje ininteligible, o para quien se escribe o para quien se hace, quienes conversan esa lengua, ¿cierto? Y se hace cercana.
esa lengua, pondría esas otras preguntas y pensaría que pongo esta pregunta para terminar. Uno, ¿de qué discapacidades estamos hablando? ¿Cuáles son las que estamos denotando, haciendo más evidentes, cierto? Porque parece que la hemos depositado en la accesibilidad tecnológica, cierto, para las discapacidades visuales. La accesibilidad se instrumentaliza, pero yo tengo una pregunta muy importante sobre qué significa la accesibilidad cognitiva, ¿sí? ¿Qué significa la accesibilidad epistémica, que es en general para todos y todas, ¿cierto? Porque creo que también tenemos que preguntarnos sobre qué discapacidades estamos hablando, para cuáles personas con discapacidad, ¿sí? Ahí pongo preguntitas Sí. de la incertidumbre. Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que planteás y creo que estas preguntas son las grandes discusiones actuales. Creo que hay, hay como un ejercicio de respuesta a las demandas de las pocas personas con discapacidad que llegan al nivel superior, y ese ejercicio de respuesta es una respuesta inmediata y muchas veces no una reflexión profunda, ¿no? No un cuestionamiento que sea más profundo y que nos permita hacer transformaciones en nuestras experiencias personales, en las condiciones en las cuales se encuentra la educación superior en Argentina, y podemos hablar a nivel general en Latinoamérica. 3, 2, 1, 0. Y en Latinoamérica creo que lamentablemente, y lo digo lamentablemente, con un doble esfuerzo por el espacio que habitamos, que es un espacio periférico de frontera, esas respuestas, o sea, esas preguntas terminan siendo siempre circunscriptas a la coyuntura inmediata. Y eso para mí hace que las transformaciones no sean posibles, porque las discusiones no se dan. Entonces, al no darse una discusión, es imposible pensar en una transformación, o sea, en un modo de construir conocimiento otro que no sea el que venimos practicando en el nivel superior, desde que el nivel superior existe, ¿no? O sea, creo que esas preguntas son muy importantes, pero que esas condiciones, esas coyunturas, esas necesidades, esas precariedades del cotidiano eh, están ocupando mucho del tiempo de reflexión que se tiene en la universidad, ¿no? Entonces, lamentablemente, o sea, es algo que es muy, justamente, muy limitante en todos los sentidos, ¿no? O sea, para todo, o sea, para la población en general, para las personas con discapacidad, para las poblaciones de bajos recursos, o sea, cuando hablamos de los distintos colectivos, esa precariedad es general. Entonces, bueno. El chiste que dijo la profe 3210 es por el comentario que habíamos hecho hace un ratito sobre la interpretación. Iba a agradecer a Nico y a Juliana, si están por ahí todavía, les agradecemos mucho, les agradecemos mucho la presencia. Eh, y también a todas las personas que participaron. Es muy importante que tengamos estas preguntas. Es muy importante que podamos también continuar conversando. Em, quisimos construir este espacio también para que podamos hacernos estas preguntas, trabajar también y juntarnos hacia posibilidades de tejidos, no sé si de respuesta,
pero sí de tejidos posible. Entonces, tenemos una pregunta más. No sé si la interpretación nos acompaña. Sí. Ah, bueno, muchísimas gracias. Entonces, podemos continuar un ratito más. Hay una pregunta más que la vamos a hacer a cámara. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Virginia. Esta es la seña que me identifica. Soy estudiante de tercer semestre de educación especial. Yo viví en Argentina un año. Estuve allí, la verdad, amando este lugar. Me encantaba. Y viajo mucho a ese lugar. Me gusta mucho. Tengo muchas amistades, comunidades sordas allí, pero yo he visto que la cultura como tal es muy diferente hablando desde las comunidades sordas. Poniéndolo en la perspectiva de una igualdad, yo pienso que obviamente las comunidades sordas son muy diversas, sí, eso está claro, pero el tema de la inclusión también genera mucha problemática en Argentina. Hablando desde ambas perspectivas y haciendo un paralelo, yo siento que el nivel de Argentina es muy bajo en el tema de la inclusión. Hace poco, hace un año, aprobaron la ley como tal del reconocimiento de la LSA, Lengua de Señas Argentina. Y nosotros acá en Colombia llevamos muchísimo más tiempo. Argentina ha sido fuerte en el tema del oralismo, ¿sí? En la imposición oralista para las comunidades sordas y en la perspectiva bilingüe. ¿Sí? En cuanto a la parte académica, ha sido muy buena, pero ha sido como más dependiente del oralismo, porque no hay accesibilidad respecto al servicio de traducción o el enfoque de la lengua de señas. No se ve con claridad en este punto, o más bien no es el fuerte. Diferente a Colombia, que su fuerte sí es la lengua de señas y se gesta más desde esta perspectiva y se esfuerza por hacer ello. Desde aquí tenemos unos neologismos en lengua de señas donde ha crecido y ha enriquecido el vocabulario de la lengua de señas colombiana. Pero en la Argentina ha sido lo mismo y ha sido lo mismo siempre, más desde el enfoque oralista, hacen como una comunicación total, que es lo que llamaríamos la lengua de señas acompañada desde el oralismo. Se ha insistido mucho y desde la docencia allí se insiste, ¿sí? Para que continúen con el oralismo, pero hace poco se ha incidido, ¿sí? Para que usen más la lengua de señas, pero no hay una mejoría respecto a esto, a que hayan fuerte dentro de la lengua de señas. No la hay, no la hay, al contrario de acá de Colombia, ¿sí? Ese es el problema, porque a nivel mundial, sí hay fuerte en la lengua de señas, pero porque Argentina es un poco más quedado con respecto a el uso de la lengua de señas. En la parte de la educación, yo diría que debería como incluirse un poco más desde allí, ¿sí? Que no fuera como ya cuando estos chicos sordos estén mucho más grandes, empezarlos a enseñar la lengua de señas y primero que tenga que ser la parte oral. Yo diría que sería al contrario, el oralismo, decisión propia y que fuese ya después, que primero fuese la lengua de señas. Ahí estaría, no sé si la pregunta estará muy complicada. Ay, yo quiero añadir un poco más. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Estamos bien de tiempo? ¿Sí? ¿Puedo hacerlo? ¿Estamos bien? Bueno, ok, estamos bien. Bueno, respecto a lo de Argentina y el tema de la discapacidad, yo siento que no sé si respecto a la ley irán avanzando con este tema, la verdad, no sé. También quisiera preguntar por respecto a la formación que se tiene, ¿sí? Ok, con el tema de la sordoceguera, ¿cómo van los avances y cómo es la metodología de eso? También desde las comunidades sordas, cómo es el uso de la lengua de señas para la guía de interpretación. Argentina y su reconocimiento, sabemos que fue hace muy poco, el reconocimiento de las lenguas de señas para Argentina.
¿sí? A pesar de que se ha incidido mucho y porque hace poco, viendo que hace tanto rato que en muchos otros países sí hubo un reconocimiento del mismo. El tema de la accesibilidad para las comunidades sordas en la educación. ¿Cómo se viene cumpliendo esto? En Colombia seguimos luchando para con eso y vamos un poco más adelantados, pero quisiera como conocer un poco más desde esas perspectivas y desde esa experiencia. Sí, Bien. sí. Y además yo quiero sumar a la pregunta de ustedes que la profesora Mariana está hablando de unos contextos que son bien periféricos. No está hablando de ciudades grandes, porque por ejemplo en ciudades grandes como Buenos Aires, Córdoba, en provincias que tienen más, son más masivas, entonces hay otros desarrollos y otros alcances en general del trabajo en las universidades. Pero con respecto a la lengua de señas, en las provincias más periféricas, podríamos decir las más pequeñas, que tienen universidades que también son periféricas, con menos cantidad de estudiantes, la lengua de señas llegó hace muy poco. Y por ejemplo, cuando yo me formé en en el profesorado en educación especial en la provincia de Misiones, en Argentina, lo que sucedía es que teníamos una materia donde nos daban algunas señas. Una profesora que tenía un hijo sordo. Entonces ella sabía las señas porque las había aprendido con la comunidad sorda y las llevaba a la universidad como parte de su materia. Pero no teníamos, por ejemplo, un espacio para el aprendizaje de la lengua de señas. Entonces a esta provincia llega hace muy pocos años, yo creo que hará unos 10 años, una profesora que había trabajado en Buenos Aires. Y ella sí llega con un certificado, con un título de interpretación en lengua de señas. Entonces llegó a la universidad y empezó a crear espacios para el aprendizaje. Entonces a hoy hay esta licenciatura que mencionaba la profesora Mariana, ya es una licenciatura específica. Pero ¿tiene cuántos años? No, este año Empezó este año. no terminó, todavía no terminaron de rendir los exámenes del primer año. Ujú, Todavía no terminó el primer año de cursado. sí. Y no es dentro del sistema educativo, hay distintas, del sistema de educación pública superior, cuando se propone una propuesta educativa nueva, hay primero una evaluación y una aceptación, pero después las posibilidades de acompañamiento económico, ¿no? Que se llaman plan programa, en el cual económicamente el gobierno sostiene a los docentes que van a cumplir una primera cohorte, o sea que van a acompañar hasta que se reciba, ¿no? El primero, no está disponible para todas las formaciones. Y en este caso, la formación de lenguas de señas argentinas no obtuvo el acompañamiento del plan programa, lo que condiciona mucho en las situaciones en las que está la educación superior, como la continuidad, ¿no? Cada año que se inicia hay que negociar al interior de la institución con los cargos que los docentes ya tienen en otras materias para poder brindar esta formación. Lo que hace que esa propuesta educativa repita en en su propuesta exactamente las mismas dificultades o errores que puede llegar a tener la propuesta de el profesorado o las falencias que puede llegar a tener el profesorado en educación especial, lo que es complicado, ¿no? Porque finalmente lo que le saca es la legitimidad a la propuesta en términos, por ejemplo, de tener profesores que sean sordos y que estén formados en el nivel superior en otras disciplinas, pero que trabajen en especificidades, ¿no? De algunas materias específicas, no sé, o antropología, introducción a la sociología o lo que fuera, pero que sean eh, personas sordas. Y para los procesos de alfabetización de las personas sordas y de incorporación a las escuelas
de estudiantes sordos, la comunidad sorda ha sido la que a partir de sus luchas ha logrado la presencia de intérpretes en las escuelas. Que eso también es algo que sigue siendo una cuestión muy compleja porque la interpretación, por ejemplo, se paga individualmente. O sea, por ejemplo, las familias que necesitan intérpretes, en muchos casos, su programa de salud les paga, por ejemplo, algunos procesos vinculados a la interpretación. Entonces, la incorporación de los intérpretes a las instituciones es un problema y mucho más en lugares, en comunidades más pequeñas, que es donde trabajamos juntas con la profesora Mariana. Entonces, hay unos desafíos muy importantes para nuestra comunidad y para las universidades en general. Por eso yo coincido con ustedes en que nuestro trabajo en la Universidad de Antioquia está siendo muy importante porque estamos trabajando juntas y juntos para poder lograr algunas cuestiones de accesibilidad. Entonces también ahí yo felicito y agradezco el trabajo del Servicio de Interpretación en Lengua de Señas y también sabemos que hacen muchos esfuerzos, ¿cierto?, por lograr con las comunidades mejores condiciones para todas las personas. Y ahí estamos trabajando juntas y juntos. También sigue siendo un desafío muy importante. Vamos a revisar si hay preguntas de las personas que están participando a partir del espacio virtual. ¿No hay? Bueno, entonces sí. Bonita noche para todas y para todos. Santiago Parra y mi nombre en lengua de señas. No sé si hay personas que requieran descripciones con el dedo pulgar, una cicatriz que ya no se me ve en el mentón, de izquierda a derecha, un pequeño movimiento. Ahorita hablaban de la licenciatura y qué vergüenza no logramos llegar antes para poder aprovechar la disertación, pero solo quería de pronto ampliar un poco, pero muy poco, porque sé que ya han tenido un espacio de diálogo sobre la licenciatura que ahorita mencionabas. ¿Qué licenciatura es? Que inició hace un año en interpretación. Ah, ok. Entonces, en licenciatura en interpretación. No, y en lo que escuchamos y también en lo que las estudiantes mencionan, estudiantes sordas, agradecerles por también la participación y seguir reflexionando porque de una u otra forma ustedes nos han enseñado también a lucharlo. Y yo quisiera ahí también ampliar la reflexión que Virginia ahorita desarrollaba, que cuando celebró Argentina el reconocimiento de la lengua de señas, yo creo que toda esta región celebró, porque si ha habido un pueblo que ha luchado por ese reconocimiento, ha sido Argentina. Y muchos años tardó para que pudieran ser escuchadas esas señas. No quiere decir que nunca lo insistieron ni se movilizaron. Entonces, pues, acompañando el comentario de las estudiantes, pues, por aquí también reconocerles y que están allí como pueblo hermano luchando. Y nos veremos el próximo año. Hay un encuentro muy bello que es el de intérpretes y de traducción en lengua de señas. Y sé que muchos de acá de la universidad estaremos allá acompañándoles. Gracias por el dato para poder acercarnos también. Bueno, yo... Entonces hay viaje a Argentina. Bienvenido. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo antes... Virginia dice que va a Argentina. Bien. Quiero Sí, yo sí voy a ampliarles. Argentina. Sí, entonces va un equipo grande. Yo quiero por ahí señalarles eh, el nombre de esta carrera de licenciatura. Tiene la sigla IULSA, Intérprete Universitario en Lengua de Señas Argentina. Esa es. Listo, muchas gracias por la participación. Bueno, profesora Mariana, muchísimas gracias. En realidad yo tengo que agradecerle mucho a ustedes porque me parece muy interesante. Para mí es mucho más enriquecedor las experiencias que pudieron compartir. Nosotros acercamos una pequeña experiencia puntual
que nos ayuda por ahí a, no sé, que fortalece la lucha y las reivindicaciones, y bueno, ponerla a consideración y poder intercambiar también me parece muy, muy importante, porque no solo uno aprende colectivamente, sino uno sostiene, ¿no? Esa lucha en esos pequeños intercambios, fortalece esa lucha. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas, y si quieren les puedo dejar, hay dos cositas que me gustaría compartirles. Voy a transcribir el audio de Mauro para que les quede el audio y la transcripción, y lo voy a poner a consideración, y después también ponerles el enlace de la producción final de la evaluación que hicimos con el grupo del observatorio, para quien tenga interés en hacer una lectura, una mirada sobre ese ejercicio de investigación, ponerlo a disposición. Y bueno, lo que necesiten, yo estoy en la Universidad Nacional de Misiones, abierta. Cerca de las cataratas del Iguazú. Ese siempre es nuestro gancho. Nosotros no nos enganchamos por las discusiones ni teóricas ni epistemológicas, siempre invitamos a visitar las cataratas y de paso podemos coordinar. No, bueno, les agradezco un montón. Gracias, Lelia, gracias a todos por acercarse a compartir este momento, y bueno, los esperamos allá. Hasta la próxima, gracias. Hay una pregunta más. Vamos. Una cosita muy cortica, muy cortica. El próximo año allá en Argentina, el encuentro de traducción e interpretación, yo quisiera que fuese como más claro por parte de Santiago allí, que diera una expansión del tema. Santiago. Sonido. Sí, que es la primera conferencia latinoamericana y caribeña de traductores e intérpretes, intérpretes y guías intérpretes de lengua de señas, que se va a realizar en Buenos Aires. Pero exactamente la universidad, no sé cuál va a ser. Pero sí va a ser en Buenos Aires. ¿Eso era? ¿Sí? Sí, muchas gracias, Santiago. Muy importante decirles que las cataratas del Iguazú quedan en Misiones y que sí o sí tienen que pasar por ahí cuando vayan a Argentina. Hasta la próxima, muchas gracias.